A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 y en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx. Martes, y hoy vamos a abordar el tema de SD o bueno, el síndrome de Down, que pues es un padecimiento, no una enfermedad. Empezando por ahí, por la concepción que se tiene. Octubre es un mes para concientizar sobre este padecimiento y hemos invitado a tres fuentes pues relacionadas en la materia. Está aquí Marta Olivia Solís, ella es coordinadora de agrupación SD Hermosillo y además es colaboradora también de Proyecto Puente, ¿no? Porque ella pues concientiza a través de sus escritos en proyectopuente.com.mx sobre este padecimiento. Marta, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Está también la doctora Carolina Galás, ella es especialista genética médica y alta especialidad en genética perinatal, también está con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Hola, Doctora. buenas noches, Luis, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y está Karina Zárate, también directora del DIF Sonora, también involucrada y que conoce muy bien el tema. Karina, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Gracias, Luis Alberto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿quién abre? Primero, explícanos, porque hay mucha... ¿Quién de ustedes tres, porque pues las tres son autoridades en la materia como especialista, como madres, ¿qué es ese del síndrome de Down? Porque no creo que muchos le entendamos, o le entiendan. Yo creo que la doctora puede dar la explicación más Así es. técnica. Más técnica, a ver. Bueno, pues el síndrome de Down, efectivamente, como mencionó o mencionaste, no es una enfermedad, ¿no? En realidad es una condición con la que nacemos o nacen las personas que tienen síndrome de Down y que prácticamente consiste en que en lugar de tener 46 cromosomas, tenemos 47. Muchos se preguntarán qué son los cromosomas, ¿no? A lo mejor es una palabra con la que no estamos muy familiarizados, pero los cromosomas son las estructuras que guardan nuestra información genética, que nos dicen cómo vamos a hacer. Entonces, cuando va a ocurrir un embarazo, van los cromosomas tanto en el óvulo y en el espermatozoide, y ocurren embarazos pues todo el tiempo, y lo normal o lo habitual es que tengamos 46 cromosomas. Y las personas con síndrome de Down tienen 47 a expensas de una copia extra en el par 21. Por eso también se conoce como trisomía 21. Entonces, en palabras cortas, el síndrome de Down es una condición que tienen los humanos que tienen 3 cromosomas 21 en lugar de tener 2. Es meramente genético. Hay muchas formas de adquirir ese cromosoma 21 extra y ya pues el tema es muy amplio, ¿no? Pero pues básicamente eso es. Es genético, es hereditario. No. ¿No? Pues, Genético, por eso al decir genético es una concepción genética o una concepción hereditaria genética. no todo lo genético es hereditario. Al decir genético es algo que no es adquirido, o sea que ya naces tú con esa programación, ¿no? Ujú. Y algo hereditario pues sí es algo que lo Se recibimos de nuestra ancestría, ¿no? El síndrome de Down en el 95% Es que hay de una los confusión casos, popular, ¿no? Entre Sí. lo genético y lo hereditario. Sí. Digo, qué bueno que haces la Sí. explicación, porque la concepción es que es genético, es de Claro. genética, incluso hay hasta el pleonasmo de genética hereditaria, ¿no? Dice, no es de genético hereditario. Digo, la concepción popular así es, ¿no? Pero me Porque dices, una es cosa exactamente común. es común, así es. O sea, sí es común que condiciones genéticas sean hereditarias y todo lo hereditario es genético, pero no todo lo genético es hereditario. O sea, podemos, Dios mío. sonó como trabalenguas, pero básicamente es que podemos tener algo genético que no adquirimos. O sea, así nacimos y la mayoría de las personas pues nacemos con las instrucciones que nos heredan, pero existe la posibilidad de que nosotros en nuestra descendencia tengamos instrucciones distintas a las nuestras, ¿no? Que puede ser una condición genética no hereditaria, como en la mayoría de los casos de síndrome de Down, que es el 95% de los casos son esporádicos, es decir, no son hereditarios, pero sí son genéticos. Sin embargo, de un 2 a un 3% de los casos puede ser hereditario cuando los padres son portadores de una translocación, que ya sé que son palabras muy técnicas, pero lo que significa eso es que mamá o papá sí tiene algo en sus cromosomas que lo predispone a tener hijos con síndrome de Down, pero es menos del 5% de los casos de síndrome de Down, ¿no? La mayoría son esporádicos, no hereditarios y genéticos. Bueno, interesante la explicación, por ejemplo, y la tasa de prevalencia en el mundo, en el país, en el estado. Varían las incidencias. Aquí en el estado no hay incidencias estadísticas como tal, pero en México sí, y es 1 en 690.
A nivel mundial manejan uno en 700, uno en 750, entonces podemos decir que es uno en 690, 750 de recién nacidos vivos. Ujú. Son muy pocos. Sí, así es tan No es reducido. poco. ¿No? Porque, o sea, nacen 690 niños, uno nace con Down. 690 niños, uno nace con Down. O sea, realmente... ¿Será que el tema lo he visto cada vez más familiar? ¿O será que he leído o que ya no es un tema tabú, ¿no? Es decir, creo que hemos avanzado en eso. Maroli, ¿no crees? Y aprovechando la información que está dando la doctora, también habría que recalcar, ahorita cuando empezaste a decir, bueno, es un padecimiento, pues también hay que aprovechar este foro y decir, bueno, no es un padecimiento porque no duele, no se padece. En algunos casos sí, porque hay enfermedades asociadas al síndrome de Down, que esa es otra parte. En el caso de las personas con síndrome de Down, los niños que nacen con la trisomía regular, esporádica, espontánea, que no tienen ninguna enfermedad asociada, pues pueden tener una vida de lo más regular, por así decirlo. Tratamos de utilizar las palabras que las personas nos entiendan como padres, que entiendan qué es el objetivo de vida de nuestros hijos y es pues el objetivo de todos. Nacer, desarrollarnos, tratar de ser autónomos, independientes y pues hacerlo mejor en la vida, ¿no? Y creo que las personas con síndrome de Down pues se merecen esa oportunidad. Ahora ves, tú dices, ya no es un tabú, no. Antes precisamente los escondían, era una cuestión que pensaban asociada a la religión, a lo hereditario y era algo como de vergüenza. Inclusive en las familias acomodadas, había más prevalencia de tener un mejor desarrollo, porque pues lo económico sí impacta en la vida de una persona con discapacidad. Y en este caso, pues la discapacidad que ellos presentan es la discapacidad intelectual. ¿Qué vemos ahora? Apertura, mucha información. La tecnología ahorita nos alcanzó y hay información para todo, el celular. Nos llega la información, hasta las personas de más bajos recursos tienen acceso a esa información. Hay programas y creo que el desarrollo de las personas pues va avanzando, ¿no? Va impactando. Hace unos minutos precisamente para tener esta charla, hablé con un doctor de la Ciudad de México, de la Clínica de Síndrome de Down, de la Secretaría de Salud, y ellos estiman un promedio de 170,000 personas con síndrome de Down en México. Es el promedio que ellos han estado sacando. En Sonora sabemos que no, bueno, tienen un registro, tengo entendido, quizás ahorita Karina nos puede explicar, pero el INEGI, de grosso modo, pues no. Ellos lo que hacen es meter a todas las personas con discapacidad intelectual y ahí entran otros tipos de Obvio. discapacidades. Platícanos de esa discapacidad intelectual. ¿Es como se manifiesta? Es por como se ejemplo? manifiesta, las personas, bien, la doctora igual podría ahondar más en eso. Las personas con síndrome de Down nacen un poco con hipotonía, con un fenotipo muy característico, sus ojos chinitos, su cara planita. La hipotonía es como los músculos un poco flojos, para eso necesitan terapia, necesitan estimulación física de primera mano, estimulación temprana en todos los sentidos, sensorial. Y bueno, ya después de que pasa eso, pues obviamente tienen que integrarse a una vida educativa, que es lo que creemos. Yo creo personalmente y confío en la inclusión en todos los aspectos de la vida educativa, laboral, que es lo que nos falta. Y yo creo que las personas con síndrome de Down ahora lo vemos, tenemos muchos casos en México. No sé si han visto en las áreas de deporte, en las áreas de música, en las áreas artísticas, en las áreas académicas, hay sobresalientes. Tenemos una persona que se llama Carlos de Saro, lo ha venido aquí a Hermosillo, es un escritor, es un tallerista con síndrome de Down y ha sido muy exitoso. Y como él ha de haber muchísimos más casos en México que no sabemos. Y bueno, Sonora, yo ahorita veo una gran apertura por parte de los padres, por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura. Sí hace falta trabajo, sí considero que hace falta trabajo porque hay casos específicos, pero en general vamos avanzando. En el mes de mayo asistí al Congreso Iberoamericano en Colombia, en Cartagena, Colombia, y hablaban de los países. México fue el único país que no presentó datos.
¿Por qué? No sabemos. Están a la vanguardia Chile, está a la vanguardia Colombia, y sí, por debajo de nosotros está Perú y otros países del Estado americano, que bueno, sí nos impactan, ¿no? Las cifras que presentaron en incidencia educativa, en incidencia de salud, en rezago, el rezago económico. ¿Por qué? Porque pues, se necesita dinero para atender a una persona con discapacidad en todos los sentidos. En este caso, el síndrome de Down, pues se necesitan terapias, estimulación, siempre y cuando uno pueda estar potenciando las habilidades de nuestros hijos, las capacidades que las tienen, y si las desarrollamos, yo creo que va a ser lo mejor para todos, una autonomía, porque no vamos a ser eternos, y bueno, en eso creo que vamos trabajando poco a poco. La parte gubernamental, pues obviamente no tiene, no ¿Qué datos no presentó México, por ejemplo? ¿Qué debió datos, haber presentado presentaron, por ejemplo, incidencia en escuelas regulares de otros países? de otros países, incidencia de inseguridad, de casos de discriminación y datos de salud, de muertes por no atención a personas con síndrome de Down, porque está asociada a enfermedades del corazón, que es, yo creo que la mayor incidencia de muertes, ¿no? Hasta donde yo sé. Interesante, ¿no? Pues si no se tienen a nivel nacional, a nivel estado, creo a lo mejor es más difícil procesarlo, pero sin embargo aquí, Karina, yo creo que ha de traer muy bien ahí pues el panorama de cómo está en el estado o lo que están haciendo, ¿no? Por supuesto que es muy importante. ¿Cuáles serían, qué opinas tú de lo que dijo Maroli? Ahorita voy para volver con el otro bloque con Karina. Si hace falta esa claridad más, entonces, tú como especialista. Sí, yo creo que pues estoy de acuerdo en que pues hay un cambio, ¿no? A lo que está descrito antes, de que, por ejemplo, antes los escondían mucho y esto, ¿qué significa? Que no eran personas que estimulaban, que no eran personas que recibían un nivel de educación, ¿no? Entonces vamos a utilizar la palabra regular para referirnos a una persona que no tiene síndrome de Down. Sea un niño regular, yo no lo llevo a la escuela, yo no le enseño a sumar, yo no lo estimulo. Hay muchas formas de estimular a un infante, y solo lo tengo guardado en la casa, así bañadito, cambiadito, con su comidita, pero ¿qué va a aprender? ¿Cómo lo voy a estimular? Entonces, o sea, ¿cómo voy a estimular ese cerebro para que aprenda, para que sea independiente? Eso es algo que yo creo que sí hay un cambio notorio que podemos ver hoy en día. Y otro punto importante es que a mí a veces me preguntan, doctora, es que, ¿qué grado tiene de síndrome de Down? ¿Hay un grado mayor o un grado menor? No hay grados, o sea, síndrome de Down o lo tienes o no lo tienes. Lo que sí hay diferencias es en cómo se adquiere este cromosoma extra, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a diferenciar a vamos a decir, dos adolescentes de 17 años, que uno está perfectamente integrado a la sociedad, va a una preparatoria regular, y a un niño jovencito de 17 años, que no? Lo que lo va a diferenciar principalmente son dos factores, que ya está súper comprobado eso, que el primero es si tiene o no comorbilidades médicas, que viene siendo la cardiopatía o hipotiroidismo, nos puede afectar el desarrollo, aparte, ¿no? Entonces, un niño con síndrome de Down que aparte tiene una cardiopatía o hipotiroidismo que no se detecta a tiempo y no se trata, el hipotiroidismo puede afectar aún más el desarrollo cognitivo. Entonces, si ya traemos de base, porque sí hay una discapacidad intelectual asociada a síndrome de Down, pero si le sumamos un hipotiroidismo mal manejado, obviamente el pronóstico de ese paciente pues va a ser menos óptimo que pacientes que no tengan esta característica. Y el punto número 2, además de las comorbilidades, son la estimulación que se les da. Los pacientes que empiezan con terapias desde físicas, terapia de lenguaje, terapias multisensoriales, Desde temprana edad. desde que Recién nacen, Ok. desde que están afuera del horno, ya hay que hacerles terapia de estimulación física, sobre todo por lo que mencionaba de la hipotonía. Con esto vamos a mejorar lo motriz. Y también los niños con síndrome de Down, por su perfil cognitivo particular, sí batallan mucho con lo que es el lenguaje fluido y con la lectoescritura, pero hay que estimularlos para que puedan ellos comunicarse de una manera eficiente, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos muy bien. Yo estoy, la verdad, muy orgullosa del trabajo que he visto en el IES, que ya se les da referencia al CRE, los CAMS, etcétera, ¿no? Pero sí creo que hace falta que este seguimiento estricto que llegue a todas las casas, que llegue a todas las personas que nacen con síndrome de Down, porque sí hay un rezago y hay una brecha entre
el nivel educativo en niños que nacen sobre todo en comunidades rurales. A veces En la me ciudad, dicen, ¿no? Voy a hacer un corte y volvemos con Karina Zárate y volvemos también, pues estamos hablando del síndrome de Down, su patología y su dimensión en la sociedad. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? No, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y lleva contigo en tu móvil, tablet o PC tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través de el 151 Mega Canal y también en proyectopuente.com.mx, la plataforma, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Nos puede ver desde las 6:30 de la mañana y le informo que esta es la última semana del programa en A Fondo. Todo muy bien, ocurre que vamos a trasladar los contenidos a la mañana, en Megacable también como estamos, a las 8 usted sabe, o desde las 6:30. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo o porque simple y sencillamente hay que ajustar más y concentrarnos al contenido de Proyecto Puente Megacable por la mañana, en muy buen acuerdo. Por supuesto, la alianza firme sigue con Megacable y la familia, por supuesto, con Javier Burs, con Sergio Mazzoni y toda la familia. Y los miércoles sí continúa el programa de la mesa de periodistas. Ese se queda de manera fija. Va a cambiar de horario, le vamos a avisar, pero nomás le informo para que usted vaya teniendo en cuenta que estos programas, usted los va a seguir viendo con la calidad de entrevistados y de temas, pero en la mañana, a las 8 de la mañana, en Megacable de 8 a 9 o desde las 6:30 en la plataforma de Proyecto Puente en el canal de YouTube. Le vamos a estar diciendo cómo conectarse, pero estamos cerrando muy bien la semana con este tema, pues muy sensible, la verdad, que merece de mucha atención para dimensionar cómo se está abordando en el mundo, en el país y los retos en Sonora. Después de escuchar a la doctora Carolina Galás, especialista en genética médica y alta especialidad en genética perinatal, y también a Marta Olivia Solís, ella es coordinadora de la agrupación Síndrome de Down Hermosillo. Está también aquí Karina Zárate, directora del DIF Sonora, para que me diga pues cómo están trabajando y los retos, ¿no? Tomando en cuenta cómo México no hizo su tarea en el sentido de presentar de información en Colombia. Dices que un congreso fue, ¿o Sí, qué? fue el quinto Congreso Iberoamericano sobre síndrome de Down. Sobre el síndrome de Down. México no tenía números de cómo está operando, cuántos casos, qué tipo de infraestructura,
una evaluación, nada al respecto. Pero en Sonora sí tenemos más claro el problema, Karina Zárate. ¿Frente a qué estamos en Sí, Sonora? Luis Alberto, yo creo que lo has planteado excelente. Para partir, para poder atender, para poder crear políticas públicas, programas enfocados, lo más importante es tener la información. Así es. Y obviamente en el Estado hay un acercamiento o el acercamiento más preciso que se puede tener de los datos de personas con discapacidad, en específico con síndrome de Down, que es el padrón estatal, municipal y nacional, ahí hay una línea de personas con discapacidad, en este caso con síndrome de Down. En el Estado tenemos 1,017 niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down registrados en el padrón. Eso quiere decir, Exacto. son puede haber aquellos, más. sí, por supuesto, de seguro hay más casos, sin embargo ellos están registrados. Y con esa base nosotros podemos obviamente enfocar nuestros esfuerzos, dependiendo del sector salud, como lo es el DIF, para poder atender a esta población. Ahorita en el corte platicábamos algo y decíamos, es que hay municipios lejos de Hermosillo, de la capital, donde indiscutiblemente hay opciones de atención para los niños con síndrome de Down, para las niñas con síndrome de Down o los adultos. Sin embargo, en los municipios, pues a veces es difícil accesar a este tipo de beneficios. En el caso de los DIF municipales están las VR, que son unidades básicas de rehabilitación, una especie de CRE chiquitos en los municipios donde se les puede dar terapia de lenguaje, donde se les puede dar apoyo psicológico, estimulación y demás. Sin embargo, sí es bien importante para nosotros, para todos, en la parte del gobierno, tener esta información de la población que necesitamos atender. En el caso del DIF ¿qué hacemos? Bueno, atendemos a través del CRE con una canalización y vinculación muy clara con la Secretaría de Salud para poder atender, como bien decía Maroli, el niño o niña que nace con síndrome de Down es fundamental, es muy importante, y eso no lo digo como servidora, lo digo como madre de un niño con síndrome de Down. Es fundamental el entender y el aceptar como padre de familia que lo más importante que le podemos dar es su estimulación, el apoyo, el informarnos para poder acercarnos a beneficiarlo y que su desarrollo sea el más exitoso. Entonces, esta vinculación la entendemos como gobierno, la tenemos a través de los servicios de salud al CRE. Para empezar con terapias, para empezar con estimulaciones, nosotros entendemos aproximadamente de 30 a 50 niños y niñas adolescentes en el CRE, en el Centro de Rehabilitación, de todo el estado, ¿no? ¿Cada mes o diario? Cada mes. Cada mes es Pero promedio. ¿qué el tipo de discapacidad, verdad? No, específico síndrome de Down. muy bien. Específicamente de síndrome de Down. Pero el CRE es abierto, ¿no? Sí, claro, el CRE atiende a 500 pacientes aproximados diarios, ahí sí. Entonces, ese es un tema bien importante. ¿Qué hacemos también? Hay un tema que más adelante nos va a tocar a quienes tenemos niños ahorita chiquitos, que es la inclusión laboral. Es un tema bien importante y no solo para el síndrome de Down, sino para cualquier discapacidad. Las atenciones que le dan ahí, por ejemplo, en el CRE, que es... Terapia de lenguaje, estimulación temprana, apoyo psicológico tanto para los niños como para los padres de familia o los tutores en el caso de los niños. ¿Qué más? Terapia de lenguaje, en fin, toda la serie de estimulaciones y de terapia que ocupa el niño, definiendo obviamente su situación, porque bien decía la doctora, en muchos casos hay niños que tienen síndrome de Down y que además tienen alguna condición de salud específica, que eso limita cierto tipo de terapia o cierto tipo de momento en el cual pueden empezar con una estimulación de este tipo. Entonces, con base a eso, nosotros empezamos a trabajar. ¿De qué edad son los que atienden? ¿Desde meses hasta...? Desde meses hasta adultos. También atendemos adultos. La mayoría son de Hermosillo, me imagino. La mayoría son de Hermosillo, así es. ¿Son terapias, son gratuitas? Tienen un costo muy simbólico, muy accesible. Obviamente se hacen, como todo en el CRE, se hace un estudio socioeconómico y se da una aportación simbólica, lo cual le da un valor, obviamente, para las personas para que continúen con sus terapias. Como el programa es estatal, la gente que está viendo en municipios, por ejemplo, y que tiene esta situación. Puede acercar a los DIF municipales. En los DIF municipales tienen la información y muchos de ellos tienen VR. 52 de ellos tienen VRs, que también ahí pueden darles este tipo de terapia. Están capacitados para ello. ¿Qué viene siendo VR? Unidades básicas de rehabilitación. Okay. Son unos centros chiquitos en los municipios donde se dan terapias de todo este tipo en menor escala, pero se dan.
Entonces pueden acercarse a los DIF municipales o llamar directamente a las oficinas del DIF estatal, donde les podemos atender con todo gusto. Al ¿Cómo pueden contactar? 108-0605 0605. o al Sí. 89-2600. ¿Y en redes sociales? ¿Cómo están? DIF estatal. DIF estatal así tanto en Instagram como en DIF Facebook. Sonora, ¿no aparece? ¿O no? DIF Sonora, perdón. DIF DIF Sonora, Sonora. Sí, tienes toda la razón, Sí, Luis DIF Alberto. Sonora, porque es que ahora en los buscadores le pones DIF estatal y te Sí, no, pega, DIF Sonora, DIF Sonora. DIF Sonora en Facebook, en Instagram, Así en es. Twitter, ¿no? Ojo y usted que está pues fuera de Hermosillo o en Hermosillo, es muy importante, quiere conocer más sobre estas terapias en el DIF, sobre el tema 108-0605, 108-0605 o 289-2600 o DIF Sonora, como escuchó usted, porque es importante y orientar, ¿no? Que Claro. nos escuche en esta situación. ¿Y el Estado vigila la inclusión también, por ejemplo, o no? O en el Claro, es sentido de parte que- de nuestro trabajo estar atentos siempre a la inclusión, no solamente por el síndrome de Down, sino cualquier discapacidad merece el trabajar en una inclusión, y la inclusión más importante y la barrera más importante que debemos de brincar todos es la de la mente. Ujú. Y la mente de todos nosotros, de poder aceptar, de poder entender que no hay diferencias, que simplemente pues son condiciones diferentes, distintas las que viven, pero al final son parte de esta sociedad como lo somos todos, y la inclusión verdadera es volverlos parte de nuestro día a día a todos. Entonces creo que eso hay que trabajarlo pues con todo el mundo, no nomás desde el Y, gobierno. por ejemplo, de los 1017 casos que tienen registrados, son mayoría Hermosillo también, me imagino. ¿O no? Sí, la mayoría son de Hermosillo, le sigue Cajeme, están, dependiendo del número de habitantes, está el orden de población que hay con síndrome de Down. Pero en todos los municipios hay al menos un caso registrado. Obvio. Pero pudiéramos saber si estos 1017 están estudiando o trabajando o... Sí, tenemos esa información. En el mismo registro sabemos, obviamente, su edad, si se encuentran estudiando, si practican algún deporte. Toda esa información de estos 1017 sí la tenemos nosotros bien sustentada. No la traes ahorita. No la para traigo explicar. específicamente, pero sí lo sabemos. ¿Crees tú que hace falta inclusión? O Siempre hace estos- falta inclusión. ¿En qué nivel? ¿Escolar, empresarial, me imagino, en todos? En todos. Definitivamente la inclusión es un tema que creo no va a tener límite ni va a tener un tope. Hablar de inclusión tendría que estar en la boca de todos siempre. Y creo que nos falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, ahorita lo decías, cada vez se hace más común hablar de discapacidad, hablar de alguna discapacidad en específico. Sin embargo, el camino por recorrer es larguísimo. Sin embargo, hay que ir dando pasos. Por ejemplo, Maroli, si se desarrolla bien, es una discapacidad intelectual, pero bien tratada desde los primeros meses, ¿puede estar en una escuela normal, niño? Claro, o sea, tenemos casos, nuestros propios hijos están integrados en escuelas regulares con los apoyos necesarios, ya sea por la tarde, con las estimulaciones que bien comentaba desde bebés. Claro, de eso se trata la inclusión, lo que decía Karina. Desde pequeños vivimos en el día a día, en situaciones cotidianas, van a estudiar y va a llegar el momento en que lleguen a la parte laboral, que eso yo creo que es la parte más difícil, la apertura laboral, la ¿Tú eres inclusión. mamá? Yo soy mamá ¿Te de puedo una preguntar niña. del caso? Claro, De la te niña. tengo. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia, bueno, en el caso mío, durante el embarazo me enteré que tenía síndrome de Down la niña. Ya puedes hacerlo desde el embarazo. se Claro, entera. y es una parte muy importante, ¿no? Considero que los doctores deberían de hacerlo extensivo, decirle a los papás que vamos a sufrir un duelo, es inevitable eso, de ese pesar de que nuestro hijo van a nacer con síndrome de Down o con alguna discapacidad. Y bueno, en este caso nos enteramos, sufrimos el duelo en el embarazo, ya cuando nació estábamos preparados, hablamos con una genetista y bueno, desde ahí empezó el recorrer. ¿Qué ha pasado? En Sonora parece que no, hay mucha información, hay muchos centros, hay muchas guarderías y tú como mamá, como trabajadora, como profesionista puedes seguirte desarrollando y puedes seguir trabajando y haciendo que tu hijo se integre a esa vida. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar el día de mañana, pero yo quiero que mi hija trabaje.
Yo quiero que mi hija esté integrada. Ahorita ¿En qué vemos... año va? Bueno, tengo que Eh, hacer un corte y vuelvo claro contigo. que Está sí. interesante el testimonio como mamá. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México, todos los martes y miércoles, en punto de las 20 horas del centro, a través de la pantalla de Mega Sports. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Ya en el último bloque de A Fondo Sonora, les recuerdo la última semana de A Fondo. Estos temas se van a pasar en la mañana de Proyecto Puente Megacable y en el canal de YouTube de Proyecto Puente, simple y sencillamente para concentrarnos y enfocar nuestros esfuerzos en un solo producto en la mañana, porque se necesita también trabajar con calidad y profesionalismo y hacer esfuerzos dispersos, estar con muchas cachuchas en la mañana, en la tarde. Créame que vimos que era mejor concentrarnos en todo lo que estábamos haciendo en la mañana, y nuestra plataforma es muy amplia, de mucho impacto, proyectopuente.com.mx, Facebook Live. Usted se puede suscribir ahí al canal de YouTube, como ve, en Proyecto Puente, se va a Proyecto Puente, le pone suscribirse en la campanita y desde las 6:30 estamos presentes, y durante el día también, o en proyectopuente.com.mx, active las notificaciones, y en Megacable, por supuesto, a las 8 de la mañana nos quedamos, y nos quedamos también A Fondo los miércoles con la mesa de periodistas. Todos estos temas usted los va a seguir viendo, pero en la mañana. Estábamos escuchando, ya cerramos con un tema muy importante, muy interesante, muy sensible, muy bonito, la verdad, emotivo, porque pues cómo el amor de padres, la atención de los padres puede hacer cambiar a un hijo. Nos decía ahorita Maroli, que ella es también pues coordinadora de la agrupación SD Hermosillo, Síndrome de Down Hermosillo. Su hija ya está integrada en una escuela pública, está incluida, ella pugnó por esa inclusión y está como cualquier niño, Maroli, ahí ella conviviendo. La verdad es que yo me siento muy orgullosa y se los digo sinceramente, ninguno de nosotros pedimos tener un hijo con síndrome de Down, pero nos llegó y de verdad no sabíamos lo que nos esperaba, todo el aprendizaje que nos va dejando marcado en nuestra vida, lo que nos hacen crecer, aprender y compartir, porque básicamente mi hija, en este caso Valentina, tiene 8 años, va en segundo de primaria. Ella está iniciando su lectura, su escritura, lo cual me parece maravilloso. Estoy muy orgullosa, muy feliz, igual que mi esposo.
Y bueno, y como yo, están otros padres. En nuestra agrupación hay 110 familias que están pugnando por lo mismo, que le están apostando no a la educación especial, sino a la educación regular, integrarlos, hacerlos partícipe, como dice Karina, del día a día. ¿Qué sucede? ¿Cómo le ha ido a ella ahí en la En la aceptación? escuela, ¿Sí? muy bien, la verdad es una escuela pues más o menos pequeña, hay 250 alumnos, el director ha promovido mucho lo que es la inclusión, hacemos campañas, damos conferencias, damos charlas y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Creo en las escuelas regulares, bueno, nuestros hijos siempre le apuestan a que vayan a los centros de atención múltiple, que son los CAM o los CAME, que son de educación especial. En este caso no, va a una escuela regular desde que estuvo en guardería, kinder, ha estado en una escuela regular. Y hoy que se integra ya a la educación primaria, pues continuamos con esa educación, le ha ido bien, se les hacen adaptaciones curriculares, quiere decir que los libros de texto no lo llevan de manera completa, sino ven el extracto, lo más importante de eso. Y para eso están las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que son los mentados USAER. Bueno, ese sería otro tema para foro, hablar de eso y como Valentina, pues están muchos niños aquí, muchos que están trabajando, que hacen deporte, que van a la escuela. ¿Cuál ha sido la clave de integrarlo de ustedes como papás? ¿Cuál ha sido la clave? Yo creo que la constancia, el estar siempre pensando que nuestra hija tiene que salir. Nos hemos puesto como meta de que ella tiene que salir adelante. Tenemos otro hijo en la plena adolescencia y bueno, él también tendrá que vivir su vida y como bien lo dijo la doctora, tengan o no tengan síndrome de Down, tenemos que apostarle por lo mejor en todos los aspectos para nuestros hijos, con mucho amor. Yo me siento muy enamorada de ella y de las personas con síndrome de Down. Me han creado una empatía ahora que conozco más de fondo casos. Y pues estoy muy contenta, la verdad. Yo nunca me imaginé yo trabajo para una dependencia federal, que me iba a meter de lleno a estar en una coordinación con otras 10 personas de una agrupación y estarle apostando a actividades, a crear talleres, a dar conferencias, porque de eso se trata. No nada más, yo estoy creciendo como persona, como mamá, estoy adquiriendo conocimiento, pero también necesitamos compartir con otras personas. Y yo creo que pues esa retroalimentación. ¿Qué le dices a los papás que nos escuchan y que a lo mejor están desesperados, no saben cómo tratar esta situación, que es común porque somos seres humanos primero? A ver, ¿qué le dices a La verdad, todos los padres que tenemos un hijo con discapacidad sufrimos un duelo. El duelo de perder al hijo que creamos en nuestra mente, que anhelamos en algún momento y de recibir esa noticia de que, bueno, van a ser con una condición diferente, que a la larga, pues ya lo ves tan natural, llega el momento en que el síndrome de Down se queda por fuera, ya ni siquiera lo ves. Se te hace una costumbre. Yo creo que eso es lo que debemos de cosechar en las personas, en la sociedad. De verdad, les hago un llamado a todas las personas a crear conciencia, a crear inclusión. Va desde nuestras acciones de no discriminar, no criticar, de hacer válidos los derechos y responsabilidades de todas las personas con síndrome de Down y de todas las personas con discapacidad, porque de aquí pudiéramos sacar muchísimos casos que van alternos, ¿no? A esta condición de vida. Verlos igual, pues también. Verlos igual, todos, la verdad, hablamos de igualdad y de diferencias. Normalizarlos. Todos somos diferentes de raza, condición, religión, preferencia sexual y desde ahí tenemos que partir desde ese entendimiento. Y bueno, pues yo creo que en el momento en que vas trabajando, vas viviendo, dejas de ver el síndrome de Down. Yo como mamá me ha pasado, a veces se me olvida que entro a algún cine o algo y se me quedan viendo como señora, su hija, porque no la agarra en la mano. O sea, bueno, eso es lo que estoy fomentando, tengo que hacerlo por su bien. Y bueno, es un llamado a todos a incluir a todas las personas con síndrome de Down, a dar la oportunidad. En este caso, lo que más hace falta que considero es la cuestión laboral.
porque no siempre van a ser niños. Ahorita qué lindos, qué bellos, van a la escuela, van a terapia, pero cuando estén grandes, ¿qué va a pasar, Luis Alberto? ¿Qué pasa con todas las personas con síndrome de Down a partir de 25 años que ya no pueden asistir a una escuela, a un centro de educación? ¿Qué pasa? Y es una tarea bastante grande. Yo no quiero que mi hija esté en mi casa, como bien decíamos, guardada, limpiecita, linda, bella. No, necesito que sea productiva. Necesitamos que todos se integren a una vida laboral. Conclusión. A ver, comentario para concluir. Pues yo considero que es muy importante que para que logremos esta meta de que tengan una oportunidad laboral y una verdadera inclusión, tenemos que empezar desde el principio. Entonces, desde el principio con lo que va a marcar la diferencia, que es el nivel de atención médica que reciban, de las complicaciones que pueden tener y de la estimulación. O sea, no nos podemos esperar hasta los 8 años, 10 años, porque a los 25 años se va a ver reflejado lo que se hizo en esa persona cuando tenía 1 mes. Entonces, creo que es mucho trabajo también para el gremio médico, ¿no? Es lo que yo quiero recalcar, porque obviamente un papá nace el niño y pues no trae un libreto, no trae una fórmula, y menos no todos tienen diagnóstico prenatal. La mayoría se enteran al momento del nacimiento, entonces esa ya es tarea de nosotros como médicos, saber darles toda esta dirección para que puedan tener un desarrollo óptimo. Perfecto. ¿Algo más que quieras comentar? Coincido Karina, totalmente ¿verdad? y quiero retomar algo de lo que decía Maroli justamente y complementarlo con lo que decía la doctora. Hay que dejar de ver la discapacidad, hay que ver al ser humano, a la persona que está frente a nosotros y con base a eso, pues caminar, ¿no? Todos, desde la sociedad, desde el gobierno, desde el sector salud, todos. Y definitivamente algo de lo que decía Carolina, la doctora, es bien importante. Si trabajamos en que nuestros niños o niñas con alguna discapacidad, en este caso con síndrome de Down, tengan las herramientas para poder enfrentarse en un futuro a una verdadera inclusión laboral, pues los vamos a tener más preparados como cualquier otro niño, como cualquier otra persona. Entre más preparados estemos para enfrentarnos, pues mejores oportunidades vamos a tener. Y hacer un llamado, Luis Alberto, no puedo dejar de hacerlo. Nosotros a través del Centro Ocupacional Manos a la Vida, es el único centro a nivel nacional, somos un ejemplo, es un ejemplo Sonora con este centro De Videceres. el de Videceres. Sí, Así que es, todavía. que luego te invito a desayunar ahí. Ah, perfecto. Invitadísimo, porque ahí atienden los mismos muchachos, que es uno de sus talleres, la cafetería es uno de sus talleres, sin embargo ellos obtienen herramientas para poder incluirse en la vida laboral. Ahorita actualmente hay 41 jóvenes con alguna discapacidad intelectual y síndrome de Down, que es a la población que atendemos, trabajando 12 de ellos en oficinas de gobierno, en alguna institución de gobierno, y el resto están en empresas privadas, que nos han abierto las puertas, que les han dado la oportunidad y que se han dado la oportunidad de realmente dar pasos de inclusión, de realmente recibirlos, entender cuáles son sus habilidades, porque así como todos, pues yo creo que es más, si alguien me está escuchando, son los mejores, los jóvenes con síndrome de Down, son los mejores vendedores del mundo. Entonces, Perfecto. contrátalos en sus empresas. Ya dijiste, qué bonito cierre. Les agradezco mucho y felicidades a las tres. Muy buena labor. Gracias. Y el programa se queda ahí en YouTube, en proyectopuente.com.mx para seguirle. Mañana nos vemos a las 6:30 en Proyecto Puente. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.